Ahora tenemos la primera charla de este bloque y les vamos a presentar a Carolina Soto. Ella es directora ejecutiva de Plan BIM, programa que promueve la transformación digital de la construcción. Es arquitecta de la Universidad Católica y magíster del MIT. Muy bienvenida. El escenario es tuyo. Hola a todos. ¿Está funcionando esto? Sí, perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Ignacio ya me presentó, soy Carolina Soto y vengo a contarles un poquito acerca de, bueno, como se ve en la presentación, gracias, cómo ha avanzado BIM en Chile. La idea es contarles un poquito acerca de cómo ha avanzado en el mundo público y también algunos highlights de lo que ha pasado en el mundo privado. Así que, sin más, parto. Primero que todo, quería hacer como un contexto, porque este bloque se llama digitalización y por lo tanto quería un poco mostrar el camino o la línea conductora entre cómo llegamos de digitalización a hablarles de BIM tan rápidamente. Este gráfico seguramente lo han visto, es un gráfico de McKinsey de hace varios años atrás que muestra una relación entre digitalización y productividad de distintas industrias. Y si ven, claramente aparece una correlación. Las industrias más productivas parecen ser justamente las industrias más digitalizadas y a la vez también las menos industrializadas, o sea, las menos digitalizadas son las menos productivas. Y si se fijan, abajo del gráfico aparece justamente construcción, ahí lo marcamos en rojo para que quede súper claro dónde está. Entonces, eso es un indicativo ahí de un tema que tenemos y de cómo podemos empezar a visualizar que puede existir y que existe una relación entre digitalización y productividad de las distintas industrias. Eso era a nivel internacional, perdón, y a nivel nacional es más o menos lo mismo. Esto es un estudio del 2020 que muestra el índice de transformación digital de distintas industrias. Y si se fijan al medio en la columna está construcción, que justamente es la menos industrializada. Perdón, estaba tan interesante el panel de antes que me quedé con industrialización, pero quería decir la menos digitalizada. Y ¿cómo llegamos entonces a digitalización a BIM? El 2020 se lanzaron 2 estudios de productividad en la construcción en Chile, uno realizado por la Comisión Nacional de Productividad y el otro por la Cámara de la Construcción. Y el de la Cámara de la Construcción, que lo realizó con la consultora Matrix, hablaba de justamente que en Chile tenemos una industria de la construcción poco productiva, incluso menos productiva que los promedios de la OCDE, y daba una serie de recomendaciones acerca de cómo mejorar esa productividad. Y una de las recomendaciones tenía justamente que ver con la digitalización. Ellos decían, la digitalización es uno de los caminos para mejorar la productividad y el BIM es la columna vertebral de esa digitalización. Entonces, daban una serie de recomendaciones, entre las cuales se encuentran varias que tienen que ver justamente con BIM. La primera era incorporar BIM en proyectos públicos. La segunda era, o sea, son 60, así que yo les digo en orden de las de BIM, no de todas las recomendaciones, pero la segunda que traigo aquí es crear un observatorio de BIM para proyectos públicos. La tercera tenía que ver con generar y difundir casos de éxito de adopción de BIM en Chile. La cuarta tenía que ver con generar las capacidades para el uso de BIM a nivel de capital humano. Y también ellos hablaban de que necesitamos hacer pilotos para la incorporación de BIM en los permisos de edificación a través de la plataforma DOM y DOM en línea. Todas estas medidas que ellos mencionaban, no es que cuando ellos las mencionaron en este estudio no hayan existido para nada, o sea, eran al revés, eran en general acciones que desde uno u otro lado de la industria ya se estaban impulsando y ellos las toman y les dan una relevancia asociada a la productividad. Entonces, ahí un poco como la lógica de por qué en este panel de digitalización lo primero de lo que vamos a hablar es de BIM. Es porque en muchos sentidos el BIM es considerado uno de los principales vectores de la transformación digital para la industria de la construcción. Entonces, antes de entrar en cómo ha avanzado,
o al revés. Como inicio de cómo ha avanzado, les quise traer esta línea de tiempo para partir, para no ser partir desde lo en que estamos, sino que mucho más atrás. Si se fijan, en esta línea pueden ver que el 2012 aparecen las primeras acciones de BIM desde el Estado, que tienen que ver con la incorporación de BIM en proyectos principalmente del MOP. Ese año ya se estaban incorporando requisitos de BIM en licitaciones públicas. Luego, el 2014, una acción bien importante desde el lado privado. Desde el lado privado, el 2014 se forma el BIM Forum Chile, que incorpora una serie de empresas y también instituciones en un grupo que busca fomentar también el BIM en la industria. Luego, el 2015 partimos desde Corfo, intentando o trabajando en que el Estado tomara la posta de impulsar el BIM. Y eso dio buen resultado, digamos, y el 2015, a partir de ese trabajo, la presidenta en ese minuto anunció que el Estado iba a impulsar BIM desde sus proyectos, y a partir de eso, en 2016 se formó Plan BIM, esta iniciativa de Corfo, al alero del programa Construye, que estaban trabajando en el impulso de BIM en conjunto con el Estado. Una de las metas que se fijó en ese momento fue el 2020, la incorporación de BIM en proyectos públicos, y el 2025, la incorporación de BIM en el DOM en línea. Y a partir de eso, hemos trabajado en una serie de acciones que tienen que ver con generar material, generar capacidades para que esas metas se cumplan, para que el Estado y para que la industria en general pueda incorporar BIM en sus procesos. Además, quería mencionar, y voy a entrar esto en el próximo slide, no es, de nuevo, me interesa mucho hacer hincapié en este tema, no es solo el Estado el que está haciendo cosas, sino que también mucho el sector privado y la academia. En este caso, lo que pasa el 2021 es que se crea, desde la Cámara de la Construcción, el Grupo de Ecosistemas Digitales. ¿Y qué es el Grupo de Ecosistemas Digitales? El grupo, como decía, se crea el 2021 y tiene como objetivo promover la adopción de distintas tecnologías por parte principalmente de las pequeñas y medianas empresas en pos de lograr productividad, lograr optimización de procesos y colaboración también. Y este grupo, y yo soy parte también de ese grupo, porque de nuevo, lo que está haciendo la Cámara también tiene que ver con integrar sector público y privado, tiene que ver con distintos focos de la tecnología, no solo BIM, pero decidimos partir en ese grupo por BIM. Y agregué este tema aquí para dejarlos a todos invitados, porque en la Feria Edifica, el 5 de octubre, vamos a lanzar la guía práctica paso a paso de BIM, que ha estado desarrollando ¿cómo se llama ese grupo? ¿Puedo sacar esta agua? Perdón, voy a hacer una pausa. Perdón, yo sé que los que están viendo en su casa o en su oficina, esto es muy rara mi pausa, pero un segundo. Ahora sí. Les decía que vamos a lanzar esta guía, que es una guía práctica paso a paso de cómo incorporar BIM, que hemos estado desarrollando en conjunto con el CETEC. Y esa guía, bueno, como decía, como dice su nombre, busca ayudar a las pequeñas y medianas empresas en fomentar y en incorporar BIM en sus procesos, y busca también generar una meta similar a las metas que se están incorporando o que se están impulsando desde el sector público, pero una meta también impulsada desde el sector privado respecto del uso de BIM. Y aparte, bueno, luego de ese impulso de BIM, este grupo también va a buscar impulsar otras tecnologías y otras metodologías digitales, por lo tanto, vienen hartas cosas nuevas desde ese grupo. Y luego, ¿cómo está avanzando el BIM desde el sector público?
bueno, les decía yo, el 2016 partió el Plan BIM y desde ese minuto hemos estado trabajando con las instituciones públicas para incorporar BIM en proyectos públicos. Hoy día ya existen 5 instituciones, las que están ahí mencionadas, que tienen términos de referencia estandarizados para sus proyectos públicos, para incorporar BIM, alineado al estándar BIM para proyectos públicos y definiendo objetivos claros, con un foco en la información, en cómo requerimos información que va a ser útil y beneficiosa para los proyectos. Y como les mencionaba al principio, teníamos la meta del 2020. Estas son distintas acciones que hemos desarrollado para el cumplimiento de la meta del 2020. Y otra acción que tiene que ver con el MIMBU, tiene que ver con cómo tomamos esa información que va a venir estandarizada, que va a venir integrada desde BIM, y también con esa información mejoramos los procesos de revisión de los proyectos. Entonces, con el Ministerio de Vivienda y en conjunto con la empresa Velocity, hemos estado desarrollando una plataforma automatizada de revisión de proyectos, que es PARPRO, que es una herramienta que le va a permitir al Ministerio, como dice su nombre, revisar de manera automatizada sus proyectos. Y con eso se busca una serie de beneficios, entre ellos agilizar los procesos de revisión, hacer que así el Ministerio pueda revisar de mejor manera, más fácil, más rápido sus proyectos. Y además, esta plataforma, que es propietaria del Ministerio, va a permitir que los revisores, o al revés, que no obliga a los revisores de MIMBU a saber sobre BIM, sino que les permite hacer estas revisiones a través de la plataforma respecto de distintas normativas y también respecto de requerimientos específicos que tienen los proyectos. Esa plataforma además es la prueba de concepto para la integración de BIM en el DOM en línea al 2025 y por lo tanto esperamos que prontamente ya el Ministerio la pueda empezar a usar y aplicar en su revisión de proyectos, que va a partir la aplicación de esta plataforma en los proyectos del DC-19, del subsidio de integración social y territorial. Luego, el último punto sobre el cual les quiero hablar es sobre cómo medimos. O sea, la digitalización no solo la tenemos que impulsar, sino que también tenemos que saber cómo vamos. Porque un cambio que solo empujamos, pero que después no sabemos cómo avanzó, no va a ser un cambio seguramente que va a llegar a puerto, porque necesitamos datos para saber si la digitalización está funcionando, si las medidas sobre BIM, si lo que estamos pidiendo sobre BIM sirve, está trayendo beneficios a las instituciones, está trayendo beneficios a los proyectos. Y por lo tanto, un tema muy importante respecto a este punto es cómo medimos y cómo construimos indicadores que nos permitan saber cómo avanza nuestra digitalización. Para esta medición, desde Plan BIM hemos diseñado un proceso de observatorios. Tenemos hoy día, o lanzamos hace algunos meses, 2 observatorios. Uno es el observatorio de Educación Superior, es un estudio sobre cómo ha avanzado el BIM en las carreras de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Y el segundo es este de acá, que es el estudio de licitaciones públicas con BIM. Y ese es el que hoy día les traje algunos datos para dar cuenta de cómo ha avanzado la inclusión de BIM en proyectos públicos. Si se acuerdan, en un slide que les mostré antes, les mencioné que una de las recomendaciones de los estudios de productividad tenía que ver con generar un observatorio BIM en proyectos públicos, pero ese observatorio lo que planteaba en ese minuto es saber cuál ha sido el beneficio de los proyectos con BIM. Bueno, nosotros cuando Matrix incluyó ese observatorio en el estudio, nosotros estábamos justamente partiendo ese desarrollo, pero poco andar nos dimos cuenta que no era fácil estudiar eso. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene una base de datos consolidada de los proyectos públicos que se licitan, cosa que nosotros inocentemente pensamos que iban a tener. Entonces dijimos, bueno, vamos, entréguennos la información acerca de los proyectos que licitan y con eso nosotros vamos a evaluar cómo ha avanzado el BIM.
Pero resulta que nos dimos cuenta que eso no existía. Y por lo tanto tuvimos que partir mucho más atrás pidiéndole a las instituciones que nos entregaran información acerca de los proyectos que licitan. Y con eso, con esa información, construimos un repertorio, una base de 1990 licitaciones del MOP, del MinSal y del Poder Judicial, referidas obviamente a construcción de infraestructura o edificación, entre los años 2013 y 2020, adjudicadas en esos años. Y nos pusimos a analizar cómo habían sido esas licitaciones. ¿Se habían incorporado BIM? Si no habían incorporado BIM, ¿y cómo? Y el primer número no es muy alentador, porque el primer número es que de esas 1990 licitaciones, solo 131 tenían BIM. Entonces, eso es un 7% y es muy bajo. Pero muchas de esas licitaciones son proyectos muy chiquititos, mecánicas de suelo, a veces son revisiones de las pistas de un aeropuerto, que obviamente son proyectos donde quizás el esfuerzo de incorporar BIM no hacía mucho sentido. Y por lo tanto, lo segundo que fuimos a analizar fue la inversión. Y ahí el número es bastante más alentador, porque ahí nos damos cuenta que se da vuelta la cosa y que el 70% de la inversión de esos 1990 proyectos es con BIM. Entonces ahí uno se da cuenta que el foco del BIM está puesto en los proyectos en los cuales hay un riesgo mayor. Si se atrasa, si hay sobrecostos, lo que pierde el Estado y al final lo que perdemos todos es mucho mayor. Y por lo tanto ese número es alentador. Y cuando uno ve también cómo está distribuido ese número entre edificación e infraestructura, vemos que está más o menos repartido. Los proyectos de infraestructura vial son los que se llevan el mayor porcentaje, seguido cercano de los de edificación. Otro hallazgo súper relevante tiene que ver con dónde están ubicadas las licitaciones con BIM. Porque hay un típico mito que dice que BIM se está usando solo en Santiago. No, no es así. Al menos hay dos licitaciones de proyectos con BIM en cada una de las regiones de Chile, lo cual significa que estamos avanzando. Obviamente igual aquí en el centro están más concentradas las licitaciones, igual también hacia la zona sur, pero ya vamos avanzando. Y el otro tema importante es no solo cuántas licitaciones estamos haciendo con BIM, sino cómo son esas licitaciones. Entonces nos fuimos a analizar distintos conceptos que vienen del estándar BIM. Por ejemplo, si las licitaciones incluían objetivos claros sobre BIM, si incluían entregables, si pedían formatos interoperables, muy importante. Y nos dimos cuenta que efectivamente al principio, las adjudicadas del 2013, que son esas que les hablé que partieron en el 2012, obviamente no incorporan muchos de los conceptos del estándar. El estándar hay que tener ojo de que se lanzó recién en el 2019, pero sus conceptos son anteriores porque vienen de normas y protocolos internacionales. Pero vamos avanzando hasta el 2016. Cortamos aquí primero el gráfico porque 2016 es cuando parte Plan BIM y el Estado haciendo más difusión e hincapié sobre el BIM. Y vemos que hacia el 2020 la cosa va cambiando. Y al menos el 2020, un gran porcentaje de los proyectos y de las licitaciones que incorporan BIM lo hacen incorporando conceptos estandarizados, usos BIM, roles BIM, objetivos, etc. Entonces, vemos que vamos avanzando no solo a tener más proyectos con BIM, sino que esos proyectos sean de mejor calidad, que la información que obtenemos sea de mejor calidad. Y finalmente, un tema importante de este estudio tiene que ver con cuáles son las recomendaciones que salen de él. Lo primero es que el Estado necesita una base de datos sobre los proyectos en general. Como base de la digitalización deberíamos tener información, y no solo para la digitalización, sino que para todas las otras iniciativas que se quieren hacer para mejorar la productividad de la construcción. Los residuos, la sustentabilidad, la industrialización, para todo eso necesitamos saber qué es lo que se está licitando con BIM. Qué es lo que se está licitando, punto. Luego necesitamos saber cómo funcionan los proyectos sin BIM. En general, una línea base de cuánto terminan costando, cuándo terminan demorándose, etcétera, para que contra eso podamos medir luego el resultado y el impacto de la digitalización. Entonces,
esa es la segunda recomendación. Y la tercera es que necesitamos avanzar más en el Estado hacia estandarizar los requerimientos de los proyectos públicos. Tenemos hartos tipologías de proyectos con términos de referencia estandarizados, pero todavía tenemos muchos más sin, y todavía también sabemos que algunas veces no se están utilizando. Ahí sí. Y el último punto que quería hacer antes de terminar tiene que ver justamente con este tema de medición. También cómo medimos el impacto de BIM. Muchas veces se dice, este proyecto era con BIM y costó menos, entonces el BIM sirve. Pero no sabemos cuánto de eso le podemos atribuir realmente a BIM y cuánto puede responder a muchos otros factores. Entonces, desde Plan BIM estamos trabajando un sistema de indicadores que permita asociar lo que una institución reconoce como un obstáculo, lo que pide con BIM, los objetivos del pedir BIM, los usos de BIM, y finalmente un indicador que puede medir eso, el resultado de lo que realmente se incorporó con BIM en un proyecto. Eso es algo que esperamos vea la luz pronto, pero creemos que va a ayudar mucho también a medir y por lo tanto hacer hincapié en el valor del BIM realmente. Entonces, con esto cierro. Estamos avanzando en la digitalización de la construcción en Chile, se está impulsando BIM desde distintos sectores, tenemos un alto porcentaje de inversión en BIM en proyectos públicos, y esa incorporación no solo es en cuanto a cantidad, sino que también en cuanto a calidad del requerimiento. Pero lo más importante, no podemos quedarnos como dormidos en los laureles, aunque nos queda mucho por hacer. Así que con eso termino, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. De verdad que no podemos entender la digitalización sin el BIM. Y tampoco podemos entender el BIM sin el Plan BIM. Así que te agradezco mucho tu presentación.